En la anterior clase habíamos visto interpolación de Lagrange y decíamos que este método numérico nos sirve para resolver los problemas de determinación de valores, ciertos valores que tomamos, ¿no es cierto?, en el campo, pero resulta que cuando estamos en el escritorio necesitamos valores que no hemos tomado, en el campo, pero que los necesitamos para resolver nuestro problema. Entonces, a partir de los valores tomados, obtenemos los valores que querramos dentro del dominio de esos valores. A eso nosotros le llamábamos interpolación y estudiábamos un método numérico que lo que hace ese método, como vimos, fue crear un polinomio, precisamente el polinomio de Lagrange, utilizando para ello una fórmula, ¿no?, que es conocida como el polinomio de Lagrange, o bien, vamos a ver dónde lo puse eso. Creo que estaba en la serie, junto con las series de Taylor. Aunque bueno, ¿dónde estuvo? Onda, sonido, métodos. Aquí está, interpolación. Entonces lo que hicimos fue, está garabateado lo que hicimos en la anterior clase, para los que vinieron a la anterior clase. De todas maneras está el video, ¿no? Queda el video. Vamos a darle paso a sus compañeros que están llegando. Bueno, a las 19, o sea, ¿en cuánto? En 47 minutos más, se abre la asistencia y se cierra a las 19:10. De 19 a 19:10, entonces pueden enviar su asistencia en la plataforma. Bien, jóvenes, entonces esas eran las fórmulas que vimos para desarrollarlo con calculadora, ¿no? Es facilito desarrollar esa fórmula, ya lo vimos, es fácil. Sin embargo, máxima nos resuelve también directamente el problema. También vimos esto. Vimos que máxima nos resuelve a ver, vamos a ver los chat que están preguntando. Ya. Pueden a las 19. A las 19 pueden. Está hablando de la asistencia. No se vayan a olvidar, ahí a las 19 entran a se van a la pestaña donde tienen la plataforma y no es más. Envían la asistencia. Entonces decíamos que también en máxima tenemos esa función que nos resuelve directamente resolvemos estas dos ecuaciones que tenemos acá. Con estas dos ecuaciones formamos el polinomio de Lagrange a partir de n puntos. ¿Está bien? Eso fue lo que vimos en la anterior clase. Pero también habíamos analizado el caso en que, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica XY. Tenemos, digamos, un polinomio cualquiera. Aquí están los puntos, ¿no? Los puntos conocidos. X0, X1, X2, X3,
x4 y x5. Y este es el polinomio de grado n de x. En este caso es grado 5. Para 5 puntos, obviamente que conocemos también sus imágenes, ¿no? Todo eso es conocido, ¿no? Y0, Y1, Y2, etc. Entonces, esa fórmula del polinomio de Lagrange nos resuelve cualquier valor intermedio, digamos, este de aquí, por decir este de acá, ¿no? Entonces, ya construido el polinomio, pues no es cierto, es facilito encontrar su imagen, listo, y es sencillo. El problema era qué pasa si yo tengo un punto por acá o por acá, ¿no? Fuera del dominio, un punto alejadito. Pues lógico que no sabemos, fíjense, ¿cómo va el polinomio de aquí para allá? ¿Cómo es que va? No lo sabemos. Entonces es lógico que ese punto que está fuera del dominio del polinomio, pues nos es absolutamente desconocido. No podemos afirmar si el polinomio puede servir o no. Esos son los problemas de extrapolación. ¿Hasta dónde es permitido? Podemos alrededor, ¿no es cierto? Alrededor del punto en un 10%, por decirle, quiere decir de que si yo tengo aquí el último valor, llamémosle H, el último valor, digamos H. Entonces, un punto que esté a 0,10 de H puede ser, se puede admitir, ¿no es cierto? Se puede admitir que esté de P a la derecha a 0,10 o bien que esté de X0 a la izquierda, un valor del 10% de este H de acá, ¿no? De esa distancia. Son admisibles esos valores porque son muy cercanos, ¿no es cierto?, a los extremos. Entonces es posible utilizar este polinomio con estos puntos para resolver, encontrar la imagen de un punto que esté en la cercanía de los extremos. Entonces ese es el problema de extrapolación. Que es lo mismo, ¿no? Interpolar con los puntos conocidos y verificar si está dentro de ese porcentaje para que el polinomio que hemos construido con máxima, por ejemplo, ese que mostré, sea válido en ese punto. Ya si el punto está más allá, ya empieza la incertidumbre, ¿no? La desconfianza del resultado y eso nos obliga a ir a hacer nuevamente un experimento para un punto. Entonces esas son, digamos, las situaciones que se pueden dar. Por eso es que tenemos que prever nosotros cuando hagamos los ensayos cuáles son los valores que podemos, ¿no es cierto?, podemos resolver de forma teórica, ya estando en el escritorio, con funciones, con esta técnica de interpolación polinomial de Lagrange. Bueno, también en el caso de, también decíamos, en el caso de interpolación, ya se me fue lo que quería decirle. Bueno, es que teniendo el polinomio, tal como lo mostró Máxima aquí, no se puede ver, aquí está en esta celda, todo esto es el polinomio, ¿no? Que es un polinomio de tercer grado, ¿no? X al cubo menos 0.2412 algo de X al cubo menos 3 tanto por X al cuadrado más 17 tanto por X. Es un polinomio de cubo porque eran 4 puntos. Entonces, a partir de ahí,
con todas esas instrucciones que han visto. Las mismas instrucciones se aplican para cualquier caso, ¿no? Lo que puede variar son los puntos y ya tenemos el polinomio de forma muy sencilla y rápida, con el cual podemos conseguir cualquier valor intermedio. Inclusive podemos encontrar el máximo, el mínimo, podemos, derivando, ¿no?, del polinomio, podemos ver dónde se intersecta con el eje X, o sea, encontrar una raíz. Podemos hacer lo que querramos ya, podemos hacer una integral, el cual es el área bajo el polinomio, ¿no? Pero lo principal es tener la función. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la velocidad de cambio, bueno, la derivada, ¿no? Listo, ya está. Y esa herramienta es muy... Hemos creado una función matemática a partir de un ensayo, a partir de una experiencia de laboratorio o una experiencia de campo. No es la única herramienta, por supuesto, vamos a ver más adelante que tenemos otras mucho más utilizadas por sus características. ¿Ok? Como el polinomio de Newton, el polinomio de Laguerre, el polinomio... Hay montoneras, no es el único, es abierto, ¿no? Muy bien. Después el caso de la interpolación. Si vemos el programa del curso que hemos seguido al pie de la letra, el programa del curso, ¿no? Entonces, ahí tienen el programa del curso, solución de ecuaciones lineales, spline y aquí le faltó al título, e interpolación. El polinomio de Lagrange y el spline polinomial, que no es más que una vez encontrado, porque podemos tener varios puntos, ¿no? Y podemos agruparlo por polinomios. En otras palabras, voy a volver a la pizarra. En otras palabras, si tengo muchos puntos acá, muchos pares, muchísimos, ¿no? Tener un polinomio muy grande, por ejemplo, un polinomio que sea de, qué sé yo, de n, de 100 grados o de 80, que eso es normal, podemos dividir pues la tabla, ¿no es cierto?, en trazos, en polinomios de menos grado, donde cada subdominio viene a ser el de un polinomio. Después de esos polinomios los unimos por spline line, así se denomina esa metodología, spline. Spline, no es spline. Spline, así había sido. Está mal escrito entonces. Vamos a darle paso a su compañero. En 6 minutos tiene que poner su asistencia. No se vayan a olvidar. Tarde son las lamentaciones. Bueno, era interpolación, spline line, así es. Eso, ¿no? Solamente que vamos a tomar en cuenta aquí en las uniones de los polinomios la derivada, ¿no? Este problema de investigación se los estoy dejando para que ustedes lo investiguen y lo desarrollen. Junto con el práctico 3 lo envían. Investigan, lo desarrollan, me muestran ejemplos y lo envían. Cada uno, junto con el práctico 3, les digo, el práctico 3 se los voy a subir. Estoy calculando que ya estén terminando el práctico 1 para enviarle el práctico 2, porque no quiero que se mezclen las cosas, ¿no? Por estar atendiendo el práctico 2, desatienden el práctico 1, por eso es que
Estoy esperando que termine. Yo creo que hasta fin de semana, de esta semana, terminan el práctico 1. Ya le entrego el práctico 2, porque el examen es el práctico 1 y el práctico 2. Y ya estamos terminando el práctico 3. Fíjense, con este tema terminamos el práctico 3 y también terminamos esta parte, este capítulo de solución numérica de ecuaciones lineales. ¿Ok? Así vamos a hacer esto. Bueno. Yo no voy a avanzar mucho sobre teoría de diferencia finita porque este tema lo vamos a ver después del primer examen parcial. Ya lo vamos a ver en su totalidad. Solamente vamos a hacer la introducción al siguiente tema. Aquí está. Les estoy hablando del tema que ya nos toca llevar, que es este tema de acá. Todo esto, todo este capítulo relativo a las diferencias finitas, que es una técnica numérica muy, muy poderosa para resolver el problema que ustedes quieran. Ahí, digamos que los métodos analíticos se aplazan con esta técnica, ¿no? Porque esto lo resuelve absolutamente todo, inclusive aquellos problemas que no tienen solución mediante los métodos analíticos que hemos aprendido. Aquí no hay que no tiene solución, todo tiene solución. Por eso es que es muy importante que le demos mucha atención a esto. Yo sé que primero uno se preocupa por el primer parcial, por eso es que lo voy a dejar el tema este para el segundo parcial, ¿no? Vamos a avanzarlo después del primer parcial, cuando todo el mundo se olvide de los problemas del primer parcial. Ahí vamos a comenzar a avanzar con fuerza. Solamente vamos a hacer una introducción y qué ámbitos donde lo aplicamos en la ingeniería. Nosotros somos prácticos por naturaleza. Esa es la característica principal del ingeniero, es su calidad de práctico, ¿no? Buscar lo que le necesita para resolver los problemas de la ingeniería. Esto es así. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es una introducción a la teoría de diferencias finitas. Diferencias finitas. Vamos a ver si alguno de sus compañeros ya. En un minuto se les va a abrir la asistencia, entonces ya todos pueden marcar su asistencia. Y los que llegaron después ya no van a poder hacer nada. Bueno, pues le he dado media hora, ¿no? Es suficiente. Hemos comenzado la clase un poco tarde. Pero va a ser corta también porque voy a frenarme aquí y hablar de forma introductoria del tema que vamos a ver después del primer parcial. ¿Qué son las diferencias finitas? Bueno, cuando nosotros analizamos un problema matemático, vamos a, como siempre, hacer una interpretación gráfica. Bueno, no estamos acostumbrados a hacerlo bajo una función. En el plano XY
Más sencillo, ¿no? Bien, ahí la función la derivamos, ¿ves? Se encontró la variación de la función, podemos integrarla, en fin, o ciertos puntos conocidos, o también puede ser una función que sea la derivada, ¿no es cierto? O una ecuación diferencial. Bueno, las ecuaciones diferenciales pues no se conocen, aunque podemos graficarla, la función diferencial en sí, ¿no? Pero la ecuación diferencial en sí, ¿no? Pero el problema es resolverla, es decir, encontrar las primitivas. Sabemos por nuestros estudios de análisis matemático que la integral es la antiderivada, ¿no? Una operación que busca a partir de la derivada, nosotros con la integral encontramos a partir de la derivada la función que generó esa derivada, ¿no? La primitiva le llamamos, pero en el caso de las primitivas pues pueden haber varias para cumplir, ¿no es cierto?, una derivada, porque el problema pasa porque las derivadas de las constantes son cero. Entonces es muy difícil resolver directamente con absoluta, podríamos decir, con total situación una ecuación diferencial. Por el problema es que no somos adivinos, pues no, siempre las derivadas, nos tocamos que las derivadas de las constantes son cero. Cada vez que aparece una constante, pues obviamente en una primitiva, cuando tenemos la derivada, cuando volvemos atrás no podemos saber cuál es la constante, no podemos saberlo. Porque es lógico, tenemos solamente su derivada y el problema es encontrar la primitiva con todo lo que tenían. Pero desafortunadamente no es así, por ese problema. Pero eso se resuelve a partir de las condiciones de contorno. Estoy hablando, lo primero que hablé es referido a las condiciones estrictamente matemáticas. Pero cuando hablamos de problemas de ingeniería, esos problemas se resuelven con los mismos problemas de ingeniería, con las mismas situaciones en que se produce el fenómeno de ingeniería. Por ejemplo, condiciones de contorno. En una tubería donde hay un flujo, podríamos decir de que era pues constante la rugosidad, ¿no? Como evidentemente el fabricante lo hace, nos dice la rugosidad es tanto. Bueno, era constante. Entonces cuando modelamos ya sabemos de que la rugosidad era constante y valía tanto, ¿no es cierto? Ya lo sabemos porque así se fabricó la tubería. Entonces, en la ingeniería y en la práctica de todos los problemas analíticos en la ingeniería se resuelven mediante números conocidos ya en la práctica, valores conocidos. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora con esta técnica de las diferencias finitas. Es decir, en vez de utilizar variables, vamos a utilizar puro número. Todo lo vamos a transformar en números, absolutamente todo. De modo que todo se va a transformar en algoritmos numéricos. Esa es la finalidad matemática de las diferencias finitas. Resolverlo todo numéricamente. ¿Está bien? Resolverlo todo numéricamente. Y obviamente por aproximaciones. Dividir el todo en números. Que esos números, fíjense, esa función que tiene un dominio, voy a borrar esto de acá, la voy a borrar y la voy a volver a escribir, ¿no? Todo esto de acá. Todo esto que me está estorbando.
Entonces tenemos la función f de x, fíjense, es una función continua, digamos que está en el dominio de x desde este valor, llamémosle, no le pongamos, llamémosle a nomás, a como un intervalo, ¿no? A, b, ese es su dominio. Ya les dije, podríamos derivarla, integrar, hacer lo que queramos ahí analíticamente, pero a veces es complicado conseguir la derivada o conseguir un integral, ¿no? Resolver. Entonces, esta técnica numérica consiste en sustituir, vamos a sustituir, fíjense el término que estoy utilizando, sustituir el dominio. Sustituimos el dominio continuo, porque es continuo el dominio, por un dominio discreto. ¿Está bien? Lo sustituimos, lo vamos a escribir más arriba, porque esto es muy importante que lo entendamos. ¿Está bien? Es muy importante que lo sustituir el dominio no continuo, porque pertenece a los números reales, perteneciente a R, por un dominio discreto. Por un dominio discreto. ¿Qué significa un dominio discreto? Fíjense, discretizar el dominio. ¿Está bien? Ese es un dominio discreto, es discretizar el dominio. ¿Pero qué significa discretizar? A ver, vamos a ver qué significa el término discreto. Cuando nosotros estamos en el aula, imaginemos que estamos en un aula tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo que no pasamos clases en aula. Pero nos vamos a imaginar que ahí están los 72 presentes en este momento, ¿no? Hay 72 personas en el aula que están atendiendo ahí, ¿no? Lo que dice el profesor, lo que hace el profesor en la pizarra. Ahí está en la pizarra. Bueno, no podemos decir que en esta aula hay 72,25. Tampoco puedo decir que en esta aula hay 69,23 algo. O sea, o son 65 o son 66. O son 72, o son 73, o son 71, o son 70. ¿No? Pero no hay valor intermedio. No existe una continuidad de valores de uno al otro. Aunque haya uno que mida medio metro igualito, no es que es 61 y medio, no, es 62 o 61 y punto. Esas son cantidades discretas. No es lo mismo que, ¿no? Que si queremos contabilizar, por ejemplo, en la misma aula que le echemos agua, ¿no? ¿Cuántos litros de agua? ¿O qué cantidad de agua vamos a echar acá para limpiar el piso? Con 25,23 litros alcanza. No hay problema. O sea, hay masa continua y masa discreta. Eso es normal en la ingeniería. Siempre nos vamos a encontrar con el problema continuo. Pero ese problema continuo lo podemos discretizar. O sea, lo podemos transformar en un conjunto de elementos discretos, ¿no? Tal como lo podemos hacer en la ingeniería, también matemáticamente lo podemos hacer. A eso nosotros le llamamos discretización. Y eso es lo que vamos a hacer con este dominio. En vez de que sea continuo, lo vamos a hacer discreto. Y para ello, pues, tenemos que sustituir el dominio
por un conjunto de segmentos rectos de igual longitud, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer esto. Aquí vamos a utilizar la recta, la línea de color rojo, ya. Aquí otra. Listo. Entonces, hemos dividido el dominio en valores h iguales. Todos los h son los mismos, lógicamente. A eso le llamamos el paso h. Entonces, fíjense que el dominio está dividido en segmentos iguales, de igual longitud, de modo que cada nodo se va a formar un conjunto de nodos pues interiores, ¿no es cierto? Comenzando de este A que va a ser X0, el A va a ser X0, luego vamos a tener X1, X2, X3, X4, X5, X6 y el B va a ser el X7, ¿no? Entonces, fíjense, es fácil sustituir, ¿no es cierto? En vez de hablar del conjunto de los números reales, pues ya vamos a hablar de puntos, ¿no es cierto? Y segmentos. Vamos a hablar de pasos H. Porque no solamente son nodos, bueno, le llamamos nodos a estos puntos. A estos puntos X le vamos a llamar los nodos. ¿No? Y a los segmentos le vamos a llamar el paso. Entonces fíjense cómo facilito, de forma fácil podemos sustituir ya nomás este polinomio utilizando el polinomio de Lagrange. Podemos sustituir la función por el polinomio de Lagrange utilizando un paso h. Pero ¿para qué nos vamos a complicar con el polinomio de Lagrange si tenemos un polinomio más fácil, que es el polinomio de Newton? Es aquí donde entra el polinomio de Newton, que es lo primero que vamos a ver de esta técnica como método, ¿no? Nos sirve como aquí en este caso nos serviría el polinomio de Newton como un polinomio de interpolación, que usualmente se lo usa para eso, pero también para otros, ¿no? Para otros motivos. Ese polinomio, fíjense que ya la función se sustituye por el polinomio que pasa por esos puntos, podemos derivarla, podemos integrarla, es más fácil resolver la función para cualquier motivo matemático, por supuesto. Es mucho más fácil enfrentarla a partir del polinomio, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, evidentemente que esto nos va a llevar a operaciones secuenciales, prácticamente operaciones iguales. Son flujos de operaciones numéricas, porque todo se va a resolver de forma polinomial, que es mucho más fácil utilizar el polinomio que la función en sí. Entonces ya pueden imaginarse ustedes el poder matemático que tiene esta técnica. De hecho, de que al ser operaciones numéricas sucesivas con paso h, se simplifica muchísimo las expresiones y los métodos, por supuesto, pero lleva a hacer muchísimas operaciones de computadora, ¿no? El problema, por ejemplo, del redondeo, ¿no? Mientras más operaciones se produzcan, más operaciones de máquina, por el problema del redondeo, también tenemos el problema de arrastre de error, ¿no? Esas situaciones vamos a ir viéndolas en la medida en que vamos aprendiendo a utilizar estos métodos basados en diferencia finita. Entonces, bajo este concepto de diferencia finita, sustituir el dominio continuo por un dominio discreto, vamos a
a plantear los métodos más usuales para resolver los problemas de la misma matemática, ¿no? Aquí tienen en el programa del curso aplicaciones, diferencias, problemas polinomiales, sustituir la función por un polinomio, lo vamos a construir el polinomio en diferencia finita, vamos a ver que no es solo el polinomio de Newton, hay otros polinomios, ¿no? Aquí ya vamos a ver la diferenciación numérica bajo esa concepción y el planteamiento de la serie de Taylor. La serie de Taylor también siempre nos lleva a las funciones a polinomios. Ya lo hemos visto eso introductoriamente, acá lo vamos a exponer de forma mucho más general, ¿no? Vamos a ver los polinomios de interpolación en diferencias finitas, hay varios, le dije, ¿no? Vamos a ver los métodos de integración numérica, también en estas técnicas. Solución de ecuaciones diferenciales, todos estos métodos que ven acá, se basan precisamente en esta técnica. Y eso es con eso vamos a terminar la materia. Bueno, esos temas los vamos a ver ya para el segundo parcial. Eso es, jóvenes. Así de sencillo. Bien. No quiero avanzar más sobre este tema. Más me voy a centrar ahora en los prácticos. Ustedes deben resolver, como dije, los prácticos. El práctico 1 ya está. Yo creo que ya hay varios que lo han resuelto ya. Y tienen que subirlo a la plataforma, por supuesto, ¿no? Tienen fecha 17, creo que es 17. Ahí está la fecha de subida y la hora. Tienen que hacerlo en Máxima, me pueden enviar el archivo de Máxima, lo meten a una carpeta, todos los archivos, lo comprimen y lo suben como un archivo zip, ¿no? O un archivo RAR. Lo suben, no hay ningún problema. O si no, lo pueden, porque Máxima permite imprimir, lo pueden imprimir en PDF y enviarlo al PDF. También enviarlo en PDF, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera este archivo de interpolación de Lagrange, imprimirlo en un archivo PDF, sencillamente le digo archivo, ¿no? Exportar, fíjense que está la exportación, exportar como texto LaTeX, no me interesa. Disculpe, ingeniero, no lo está transmitiendo. ¿Verdad? No se ve, ¿no? Bueno. No se ve, ¿no? Ahí ya se ve. Por ejemplo, este archivo de interpolación de Lagrange, así como lo ven, claro, hay que documentarlo, ¿no? Hay que ponerle más cositas aquí, más texto explicativo. Y le decimos imprimir. ¿Ve? Y ahí seguramente si tienen Windows, le va a decir Microsoft Print to PDF, imprimir en un archivo PDF, ¿no? Si no tienen esa opción van a tener que instalarla a partir del Adobe, ¿no? El Adobe, por ejemplo, aquí hay una impresora Adobe PDF. Cuando ustedes instalan el PDF, el Adobe PDF, les va a instalar también una impresora Adobe PDF, así como la ven, ¿no? Pero si no le instalan, Windows trae su propio impresora PDF, que es esta. Y si yo le digo imprimir, ¿no? Le pongo el nombre, qué sé yo, interpolación, por ejemplo, interpolación, ok, y ya está. ¿Ve? Archivo, imprimir, en impresora PDF, cualquiera que sea, imprimir, y listo. Y se le pone el título, por ejemplo, aquí está, ¿no? Ya está impresa, ¿no? A ver, quería ver dónde lo imprimí, porque no me acuerdo dónde lo hice. Imprimir,
está en métodos. Por ejemplo, me voy al directorio donde hice la impresión. Yo lo tengo acá impreso en clases de método. Interpolación, aquí está. Es un archivo PDF. Interpolación, este ya es un archivo PDF, ¿ves? Ya lo tengo. Ingeniero, entonces podemos todo lo práctico transformarlo en PDF, lo comprimimos y se lo enviamos, ¿no? Claro, así mejor. Claro, todo, fíjense. Ya este archivo lo junto con los otros, ¿no? Los puedo meter, pero tengo que meterlo en una carpeta, ¿no? Y comprimirlo. O si no, hay una opción. La carpeta con nuestro nombre, ¿no? Claro que sí. Ya, ya. Aunque no le pongan el nombre, igual pues yo voy a saber quién me lo subió, ¿no? ¿Quién lo subió? Disculpe, ingeniero. Bien. En el práctico 1 es el que tenemos que resolver por bisección y falsa posición. Sí. Cada ejercicio hay que resolver con ambos métodos. Claro, porque al final tienen que hacer un cuadro de comparativo, ¿no? Ver la solución con un método y con el otro, ¿no? Van a hacer una comparación. Ok. Tienen que hacer, la última pregunta es esa, comparar los métodos, ¿no? Disculpe, ingeniero. En un solo archivo hay que poner la falsa posición y la bisección Todo en de cada ejercicio. Sí, todo en un solo archivo. Todo en un solo archivo. Todo lo meten en un... Si lo pueden hacer en un... Digamos, lo resuelven y lo van poniendo en un directorio. Lo resuelven, lo transforman en PDF y lo van metiendo en un directorio. No todos los problemas. Y si es que lo más sencillo es meterlo en un directorio, pero todos los problemas, sin necesidad de imprimirlo, directamente lo graban en el directorio, guardar como en el directorio que es y le ponen el nombre ahí, listo. ¿Ve? En máxima, así como lo ven, en el formato de máxima. Así lo guardan en un directorio en formato de máxima, no necesitan hacerlo en PDF, formato de máxima, lo van guardando en un directorio. Y al final ese directorio lo comprimen y lo suben como un solo archivo. ¿Me entienden, no? Al final, sí, todo ese directorio lo comprimen y lo suben como un solo archivo. Y ya yo recibo el archivo y aquí veo, ¿no?, los que han resuelto correctamente. Eso es. Entonces yo calculo que hasta fin de semana, inclusive antes, ¿no? Porque el próximo fin de semana es carnaval, nadie va a carnavalear con esta pandemia. Como que nadie. Todo el mundo tiene que dedicarse a estudiar, aprovechenlo, pues, no carnavaleen. No, yo voy a celebrar. Van a estudiar, van a tener tiempo para estudiar y el segundo práctico lo voy a subir en esta semana. Calculo el jueves, entre miércoles y jueves. Lo vamos a subir. Ingeniero, por si acaso mandó los ejemplitos así de la plataforma que dijo que iba a enviar, porque creo que usted solamente mandó el otro grupo y nuestro grupo solamente nos mandó la disección, pero la falsa de posición no lo mandó. Todos están en un solo archivo. Todos están. Ok. Todos están en un solo archivo, no hay dos archivos, uno solo. Okay. Están en los dos grupos. En un solo archivo dice ahí, clarito, dice falsa por resolver por tales métodos. Y después hacer quiero ver si lo hice bien. Pues. Y clarito lo dice, y además hacer un cuadro comparativo. Entonces, eso van a hacer jóvenes, vayan haciéndolo. Si es que ya lo han hecho, vayan haciéndolo. Y disculpe, ingeniero. Diga. Para hacer un cuadro comparativo, ¿cómo podría ser las líneas? Disculpe, es que me chipé para hacerlo ahí en máxima. No necesita hacerlo en máxima la comparación la puede hacer en Excel. En Excel. Porque es una comparación. Esa era mi pregunta, no ingeniero, igual, porque yo lo hice en Excel y eso quería hacer. Claro, ¿Cómo sí, más o menos sí, la comparación no es un procedimiento. No sí, es. Lo sé. Es un simple cuadro. Aquí lo hacen el cuadro y punto.
¿Ves? Y este lo pueden añadir al directorio, este cuadro, no hay problema, lo pueden añadir al directorio igual. Como XLS también directamente. Lo comprimen el directorio y lo suben. O sea, no se hagan problema por eso. Esa última pregunta que dice ahí, comparar los métodos, no es más que un cuadro comparativo, que ustedes lo organizan el cuadro de acuerdo a cada uno decide cómo organizar su cuadro comparativo, ¿no? Por decir, la raíz con este método, la raíz con el otro, me dio con este método me dio tanto por ciento, con este otro me dio tanto por ciento, ¿no? ¿No? Pero además aquí hice solamente tres iteraciones, ¿no? Con este método. Con este otro se hicieron 2 iteraciones, ¿no? ¿Me entienden, no? ¿Qué significa la iteración? Los saltos, ¿no? De un i al otro, esa es una iteración. De x0 a x1, x1, x2, x2, x3. Esas son las iteraciones. O sea, cada i es una iteración. Cada valor de i. Entonces, en algún método los i pueden llegar a 8, por decir, ¿no? Ningún problema. Resolviéndole con el otro método salió el i igual a 5. O sea que en un método me salieron apenas 5 iteraciones, por decirle la falsa posición, pongámosle nombre así. Pero por la bisección me salieron 8. ¿Qué quiere decir? Que el método de la falsa posición es más rápido, es una ventaja. Y al ser más rápido hay menos iteraciones, se arrastran menos errores. Esa es la comparación que tienen que hacer. Y es un cuadro nada más, es un cuadro que mostrará todos los problemas, su comparación con cada uno de los métodos. No necesitan hacerlo en máxima porque es muy complicado hacer tablas, para eso es el Excel. Es más fácil hacerlo en el Excel. Además, el Excel el ingeniero lo utiliza todingo los días. Todos los ingenieros usamos el Excel como si fuera, ¿no?, de vida o muerte. Sin el Excel casi que no hacemos trabajo nosotros en ingeniería. Y ahora con Máxima más, ¿no? Máxima nos va a resolver los problemas matemáticos y el Excel nos permite hacer informes. Eso es, jóvenes. Son las 19:30, ya todo el mundo subió su asistencia. Vamos a parar la clase ahí. Y el día miércoles se los voy a dejar libre para que hagan ustedes su trabajo, sigan haciendo su trabajo. Vamos a anotar ahí, anoten la fecha del examen, primer examen parcial lo vamos a dar. El 17 presentan este práctico y el otro práctico tienen que subirlo hasta, yo se lo voy a pasar, yo creo que mañana nomás va a ser. Mañana 10 a 9, hasta mañana 9 le voy a pasar el práctico. ¿Cuándo es carnaval? El lunes 15 y 16, ¿no? Vamos a ver en el almanaque. Fecha de carnaval 2021. El 14, ¿cómo es aquí? El 14, 15, 16 es ingeniero. 14, sí, eso es, ¿no? 14, 15 y 16. Entonces vamos a ver otra vez el calendario. Eso es 14, este sábado, ¿no? El lunes 15 y el martes 16. Entonces nosotros vamos a dar examen parcial el 22. Hasta el 22 va a ser la fecha de subida del práctico 2. Y el lunes 22 damos examen parcial. Con eso cumplimos con nuestro calendario, ¿no?
Y a finales de la tercera semana de marzo damos el segundo parcial y el examen final. En la segunda semana de marzo, siguiente mes, ¿no? O sea que estamos bien. No, vamos a llegar perfectamente a cumplir el calendario académico con el 100% de avance, ¿no? Y todos los prácticos resueltos. Bien, jóvenes. Ya tienen fecha, el 22 es el primer examen parcial. Ya les voy a subir entonces a la plataforma el examen con la respectiva hora de apertura y hora de cierre, porque comienza a tal hora y termina a tal hora, ¿no? Igual que las tareas, ¿no? Así se resuelve en línea nomás el examen, porque es en línea el examen y se sube. Ese ratito nomás van resolviendo y se va archivando, se va grabando el examen que van dando en línea. Un compañero preguntó hasta qué tema, hasta qué parte va a ser el primer examen Del parcial. práctico 1 y Sí, 2. compañero. Del práctico 1 y del práctico 2. El práctico 1 es el método de la falsa posición y el método de la bisección. Y el práctico 2 son todos los métodos abiertos, ¿no? Si quieren les muestro aquí en el programa. Tenemos los métodos cerrados, método de la bisección y falsa posición. Y los métodos abiertos, método Newton, secante, punto fijo y Jones. Esos dos. Esto de acá no, esto solamente ustedes resuelven el parcial. El práctico. El práctico 3 va todo esto que hemos visto, esta última. Todo esto, ¿no? Todo esto corresponde al práctico 3, ustedes lo resuelven en el práctico 3 y hacen esta investigación, el spline polinomial. Todo eso es el práctico 3. Y listo, hasta ahí es la primera parte del curso. Ya lo que hemos comenzado ahora, teoría de diferencia finita, y eso es para el segundo examen parcial y el práctico 4 y 5 que vendrán después. Son 5 prácticos en total. Bien, jóvenes, con esto terminamos la clase de hoy y de aquí nos vemos el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza. ¿Qué fecha del miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza es el miércoles 17, el día en que tienen que subir el primer práctico, la fecha de cumplimiento del primer práctico. Vamos a pasar clase ese día, recordar todo lo que vamos a dar en el examen del día 22. Es en única clase, hacemos un resumen para estar preparado y listo para el lunes 22, ya saben, ¿está bien? Espero que todo el mundo estudie, practique, porque el examen es en línea, es fácil hacerlo, yo no lo complico mucho, cada problema es parecido a lo que están en el práctico. Entonces, que ha resuelto el práctico no va a tener ningún problema con su examen parcial. De eso se trata. Entonces, hasta mañana, jóvenes, les voy a presentar el práctico 2 y no es más. ¿Está bien? Sí. Gracias, ingeniero. Quedamos así. Ingeniero, ¿podría subir los ejemplos de clase, por favor? Ya, eso también vamos a subir. Todo lo vamos a subir hasta mañana. Bueno, jóvenes, pasen buenas noches, quedamos ahí. Nos vemos. Hasta luego. Listo, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.